Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy lo que vamos a ver es acerca de qué es la web, pero lo vamos a ver desde una forma muy básica, con el único fin de que tengamos conceptos sobre qué es la web de una forma muy sencilla. No necesitamos tener tampoco conocimientos básicos sobre este tema, simplemente eso es lo que vamos a ver, algunos conceptos para que entiendan cómo funciona este mundillo del desarrollo web. Y bueno, muchachos, sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es la web y cómo está estructurada? Vamos a hacer la representación básica. Bueno, eh, para ello debemos devolvernos un poquito a la historia y devolvernos a los años 1989 y hablar sobre Tim Berners-Lee. ¿Quién es él? Bueno, él es un científico británico, el cual trabajó para la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el cual, pues como he comentado anteriormente, es un científico. Entonces, como él trabajaba con este grupo de personas y pues la ideología de ellos es pues investigar, tenían demasiados archivos en los cuales pues estipulaban todas sus investigaciones. Entonces pues era muy tedioso ya que no eran pocos archivos, eran demasiados archivos. Entonces Tim Berners-Lee tuvo la idea de establecer la primera comunicación dentro de un cliente y un servidor, utilizando el protocolo HTTP, que ya explicaré cómo funciona este protocolo. Entonces, él también fue el creador de un lenguaje que se llama HTML, que es Hypertext Markup Language, el cual aún hoy en día es utilizado en la web y es uno de los básicos que sí o sí tienes que aprender si quieres entrar en este mundo del desarrollo web. Bueno, pero él cómo hacía esto. Él lo hacía era por medio de etiquetas HTML y creando hipervínculos, que es lo que hoy en día conocemos como links, que nos permite dirigirnos dentro de una página a otra. Entonces, él habiendo realizado esto, él dio vida al primer navegador web llamado World Wide Web, el cual era una red de información global que por mucho tiempo estuvo de moda, que fueron los famosísimos www que teníamos en las URLs, www.neiderruiz.com o www.youtube.com, bueno, etcétera, ustedes ya me entienden. Y este mismo señor, en el año 1990, fue el primero que realizó también una petición HTTPS, que es Hypertext Transfer Protocol Secure. O sea que le añade algo de seguridad al protocolo HTTP, que ya lo explicaré. Bueno, vamos a realizar y vamos a ver algunos de los conceptos básicos, como qué es una página web, qué es un servidor web y qué es un dominio. Bueno, una página web es un sitio de internet publicado por una persona o una empresa, el cual ofrece información o servicios o entretenimiento. O sea, lo que vemos hoy en día YouTube, bueno, cualquier sitio web es una página web. Pero, ¿qué es un servidor web? Bueno, un servidor web es donde se almacenan estas páginas, porque como ven, pues la gran mayoría de ellas, por decir todas, funcionan las 24 horas. Entonces ellas tienen que estar alojadas en un servidor el cual se encarga de almacenar estas páginas y tenerlas en funcionamiento las 24 horas. Bueno, pero ¿qué es un dominio también? Bueno, el dominio es la dirección de la página web. Normalmente, como las páginas web están alojadas en servidores, entonces un servidor viene siendo un computador en algún lugar del mundo que está encendido las 24 horas, pero pues como todos los computadores tienen una dirección IP. Entonces, para uno como usuario es muy complicado aprenderse la dirección IP de la computadora. En este caso, el ejemplo que coloco es 192.168, bueno, el que ven ahí en pantalla. Es más fácil aprenderse HTTPS, neiderwiz.com a tener que aprenderse esos números para ingresar a mi sitio web. Entonces, eh, vamos a ver cómo está conformado un nombre de dominio, porque pues como ya han visto, eh, es más fácil aprendernos un dominio web que aprendernos la dirección IP. Entonces, el HTTPS, como vimos en la primera diapositiva, entonces es el protocolo. HTTPS ya le añade una capa de seguridad que viene siendo ese candadito verde que tú ves en las páginas web cuando ingresas, y si tiene el protocolo HTTP es cuando te sale que el sitio no es seguro. Bueno, entonces continuamos. El www es un subdominio.
por ejemplo, hay algunas páginas que usan blog.nateruiz.com, bueno, el nombre del sitio web de ellos. Y también si eres programador y ya tienes algo de conocimiento, puedes crear una API.nateruiz.com y bueno, ahí continuamos con esto. ¿Qué más trae? Bueno, trae el nombre del dominio, que es pues el nombre de nuestro sitio web. Y también trae una extensión que puede ser .com, .es, .org, bueno, ya depende de la organización. Bueno, pero ¿cómo funciona la web? Bueno, como he comentado anteriormente, funciona por medio de hacer una petición a un servidor. ¿Cómo funciona esto? Bueno, un cliente viene siendo cualquier navegador web. Por ejemplo, Google Chrome, Opera, Firefox, Brave, bueno, cualquiera de estos. Y un servidor es un conjunto de computadoras a nivel global, los cuales eh, tienen la capacidad de poder recibir peticiones y enviar una respuesta. Por ejemplo, si tú entras a YouTube, lo que haces es ingresas a la página web normal, pero él va y hace una petición a un servidor y te devuelve lo que tú puedes ver, videos o tus sugerencias. Eso se hace por medio de una petición de cliente a servidor. Pero, ¿cómo está conformada una página web? Bueno, una página web está conformada prácticamente en dos pilares, que viene siendo el frontend, que es la parte visual que tú estás viendo de la página web. Por ejemplo, YouTube, en la parte del logo, cómo está estructurada la parte del video, el aside, que es lo que ves al lado, que son los videos sugeridos. Bueno, eso viene siendo parte del frontend. Pero el backend se encarga más de diseñar como la lógica y solucionar todas las acciones solicitadas de una página web. O sea que se encarga de la lógica de negocio. Bueno, empecemos a ver qué es el frontend, que viene siendo pues la parte visual de la web. Bueno, el frontend en parte sí está estructurado o dividido en tres partes, que viene siendo HTML, CSS y JavaScript. Pero bueno, vamos a empezar a explicar cada una de ellas. ¿Qué es HTML? Hypertext Markup Language viene siendo un lenguaje de hipertexto de marcado, el cual nos permite estructurar nuestra página web dándole, eh, valga la redundancia, una estructura. Por ejemplo, la parte que tú estás viendo en este momento en YouTube o donde sea que lo estés viendo, viene siendo el body de la página. El head es el encargado de, por ejemplo, el título del video que tú ves acá arriba. También ya está ubicado en la parte del head y también mucha metainformación. Metainformación, por ejemplo, eso nos ayuda en parte del SEO, que viene siendo cuando tú buscas una página web y en el navegador te sale una descripción corta. Todos esos datos son metidos en la metainformación, que si tú no los puedas ver estando dentro de la página web principal, ellos están en algún lugar de esa página. Pero, ¿qué sería del HTML solo? Simplemente como es aquel que le da estructura, se vería algo así, porque simplemente lo que hace es darle como forma a nuestra página web, pero le da la estructura, pero no tiene estilos, no tiene nada. Entonces, para ello existe otro lenguaje que es llamado CSS, que es Cascading Style Sheet, el cual se encarga de darle ya más semántica a nuestra página web. Por ejemplo, los colores de el encabezado de YouTube, la posición del logo que esté en ese lugar, que cuando tú pases el mouse por algún lado, haga algún efecto, cambie color, el color de la página como tal. Entonces todo esto lo realizamos con CSS, el tamaño de las imágenes, bueno, etcétera. Todo lo que tenga que ver con estilos es el que se encarga de realizarlo es el CSS. Bueno, esto ya sería una estructura básica de HTML y CSS, ya nuestro esquelético ya ha cogido fuerza. Y estilos, entonces ya queda de esta forma. Bueno, el tercer pilar vendría siendo lo que es JavaScript. ¿Qué es JavaScript? Bueno, acá solo hago una representación básica de lo que viene siendo JavaScript, porque JavaScript en sí es un lenguaje multiplataforma, el cual lo puedes usar tanto para hacer aplicaciones de escritorio, como puede ser utilizando Electron, o puedes hacer aplicaciones para tu celular, ya sea utilizando el React Native o
cualquier otro lenguaje de programación que esté enfocado en el desarrollo de aplicaciones móviles en JavaScript, pero eso ya vendrían siendo frameworks, más no vendría siendo de forma nativa. Pero bueno, en la web, ¿para qué lo utilizamos? En la web es utilizado para crear una interacción con el usuario, porque si tenemos una página web hecha con solo HTML y CSS, lo que pasa es que, bueno, la web funciona, pero no podemos tener esa interacción con el usuario en tiempo real y hacer la página web más amigable. En este ejemplo que coloco en pantalla, simplemente lo que hacemos es obtenemos un botón de la página web y escuchamos un evento. Cuando el usuario le dé clic en este botón, entonces se lanza una alerta que yo sé que les ha salido de pronto en la parte de arriba y dirá estoy vivo. O sea que la página ya va cogiendo vida poco a poco. Con JavaScript podemos añadir demasiadas cosas. Podemos añadir estilos, consumir APIs. Bueno, JavaScript es un lenguaje, la verdad, muy extenso. Entonces, esto sería ya nuestra página HTML, CSS y JavaScript. No es la página web más bonita, pero ya tiene algo de funcionalidad. Pero bueno, ya hablamos de partes de lo que viene siendo el frontend. Pero el frontend ya hoy en día trae demasiadas cosas. Ya hay framework JavaScript, como viene siendo React.js, Vue.js, Angular, Svelte, Solid.js. Bueno, ya hay hartos frameworks, pero en este video no hablaré específicamente de ellos. Simplemente son parte del frontend con el cual podemos desarrollar una página web. Bueno, ya hablamos del frontend, ahora pasamos a hablar de lo que vendría siendo el backend, que el cual se encarga pues de diseñar la lógica y buscar soluciones a nuestras páginas web. Bueno, ¿qué lenguajes son usados en la parte del backend? Bueno, PHP, el cual ya pues lleva una larga trayectoria. Hoy en día no es de los lenguajes más usados, pero aún se usa gracias a sus frameworks como Laravel, Codeigniter. Bueno, entonces que PHP aún sigue siendo utilizado mucho en la web. Por ejemplo, si has escuchado alguna vez de WordPress, PrestaShop, Drupal, son CMS que están desarrollados en este lenguaje, entonces aún es muy utilizado. Python también es muy utilizado para el desarrollo web, ya que con él podemos realizar nuestras páginas, ya sea al lado del frontend, con el frontend y backend, utilizando lo que vendría siendo un framework de él que viene siendo Django. O si queremos crear APIs, vendría siendo con medio de lo que vendría siendo API REST Framework, que viene siendo también parte de Django. Con Go también podemos desarrollar tanto frontend como backend para la web. Java también con su framework Spring también podemos desarrollar tanto frontend como backend. Y JS, JavaScript, como ya habíamos visto, aunque está en el frontend, también podemos desarrollar parte del backend utilizando esta tecnología, como ya había dicho anteriormente, es multiplataforma. Y bueno, estos son algunos conceptos básicos de lo que vendría siendo cómo está estructurada una página web. No he entrado mucho a detalles de lo que vendría siendo una API porque ya más adelante crearé un video explicando acerca sobre este concepto que hoy en día es muy utilizado en todos los programas o páginas web que tú veas. Pero bueno, ya hablamos del frontend, backend, pero ¿en dónde se almacenan nuestros datos? ¿Dónde están ellos? Bueno, valga la redundancia, pero ellos lógicamente están guardados en una base de datos. Pero, ¿qué tipos de bases de datos tenemos? Bueno, tenemos base de datos relacionales, no relacionales, son dos cosas muy diferentes, pero en común, pues se encargan de almacenar simplemente datos. Pero más adelante hablaré acerca de los tipos de bases de datos que son relacionales, como MySQL, Oracle, o los no relacionales que ya vendría siendo como MongoDB o Cassandra, que cumplen una función específica dependiendo de el funcionamiento que se les vaya a dar. Entonces, en resumen, muchachos, la web es un mundo demasiado extenso, el cual nos permite obtener información de cualquier parte del mundo. Gracias a ellas, pues podemos ver lo que deseamos, lo que queramos ver hoy en día, pero hay que tener en cuenta que se pueden realizar trabajos, bueno, páginas web muy sencillísimas y también páginas web muy complejas.
Lo que tienen en común estas páginas web es que sí o sí utilizan HTML y CSS para diseñar su interfaz. Entonces, muchachos, esto sería todo por este video. Espero les haya podido aclarar un poquito la duda si es que la tenían. Y nos vemos a la próxima, muchachos. Espero les haya servido el video de algo y nos vemos.